Buenas tardes. Bueno, ahora les vamos a presentar a Nicolás Vergara, que va a hablar acerca de nanomateriales. Por favor, un aplauso para él. So this talk is supposed to be in English, but I don't know if everyone wants me to talk in English or maybe in Spanish. So who wants English and who wants Spanish? Okay. Entonces, lo que quiero presentarles hoy es una herramienta poderosa para poder optimizar funciones que tal vez no sean convexas, y luego les quiero mostrar cómo esta herramienta nos permitió a nosotros en el equipo simular materiales. Entonces hagamos una pequeña introducción. Nicolás Metropolis es como la principal persona que desarrolló este algoritmo, y con un equipo de personas como muy importantes como John von Neumann hicieron un algoritmo que funciona a partir de estadística en los Álamos. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Vamos a verlo más adelante, pero ellos fueron los primeros en ser capaces de simular la dinámica de un fluido. Luego, otro miembro del equipo, que se llama W.K. Hastings, logró hacer que el algoritmo fuera lo más general posible. Y este algoritmo, siendo de una manera más general, nos permite ahora tratarlo como un sistema, como un algoritmo de optimización. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos para que nuestros algoritmos sean algoritmos de optimización? Pues porque en física, en ingeniería electrónica, en ingeniería química, en todas las ingenierías en ciencia, nosotros podemos escribir casi todos los problemas como si fueran un problema de optimización. Entonces, si tenemos un algoritmo que logre resolver un problema de optimización, nosotros tenemos una herramienta que nos permite resolver casi cualquier problema. Así que, ¿por qué deberíamos irnos por este algoritmo que se llama el algoritmo de Metropolis and Hastings? Si nosotros podemos tener algoritmos como el descenso de gradiente, que no sé por qué mis slides no están pasando, pero bueno. Bueno, seguiré hablando y espero que esto se mejore, pero ok, listo. Entonces, ¿por qué no usar algoritmos como el descenso de gradiente? Pues el descenso de gradiente es un algoritmo que sirve prácticamente para optimizar funciones y funciona muy bien, pero tiene un pequeño problema. Y es que cuando nosotros nos vamos a una función que no es ni cóncava ni convexa, se queda en un mínimo que es local. Entonces, si el mínimo es local, nos quedamos ahí y dependemos totalmente del punto de inicio o el punto de arranque de nuestro algoritmo. Así que vamos a empezar a tener problemas. Pero con el algoritmo de Metropolis and Hastings nosotros vamos a encontrar que, aunque la función sea cóncava, no sea ni cóncava ni convexa, nosotros podemos hacer algo. Y es que cuando llegue a un mínimo local, dado que este es un algoritmo probabilístico, podemos hacer algo análogo a una pequeña perturbación. Y esta perturbación lo que va a hacer es que nos va a sacar de nuestro mínimo local y nos va a llevar a un mínimo global. Y pues ya tenemos el problema solucionado, y no sé si lo sepan, pero la mayoría de la naturaleza no es ni cóncava ni convexa. Así que les voy a dar como algunas aplicaciones en las cuales va el algoritmo de Metropolis and Hastings, que puede ser criptografía, dinámica de fluidos, control de enjambres y análisis macroeconómico. Pero en lo que nos vamos a concentrar hoy es en simulaciones de magnetos, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es un poquito de física, ¿sí? Para que, no sé cómo es el background de todos, pero hay unos conceptos que hay que explicar para entender qué es lo que está pasando ahorita mismo. Entonces, lo primero son los magnetos. Entonces, ¿qué es un magneto? Un magneto es simplemente coger y es un material que tiene un campo magnético. Entonces, este campo magnético sale de las propiedades de los electrones. Y si nosotros describimos completamente las propiedades de electrones de un material, nosotros podemos caracterizar completamente el magneto. Entonces, hay una propiedad muy importante que se llama spin. ¿Qué es un spin? Bueno, el spin, la verdad es que nadie sabe qué es un spin. Pero lo que nosotros podemos hacer es hacer una analogía como clásica. Entonces el spin sería como el magneto más chiquito que se puedan imaginar. Y entonces, así como los electrones tienen carga que describen completamente los campos eléctricos, el spin es otra propiedad de la materia que logra describir completamente los campos magnéticos. ¿Cómo funciona esto? Pues si nosotros tenemos materiales, van a tener unas cosas que se llaman dominios. ¿Qué son dominios? Simplemente son muchos spin apuntando en una dirección. Entonces, todos los materiales tienen spin. Entonces, si el material es no ferromagnético, o sea, no es un magneto, van a tener que todos esos dominios están apuntando en diferentes direcciones, y cuando uno hace la suma total de la magnetización, da una suma total de 0.
En cambio, cuando uno tiene estos dominios apuntando en diferentes direcciones, digamos una dirección preferente, pues la magnetización total ya no es cero. Entonces, la suma de todos los magnetos nos da una cosa que es diferente de cero. Y esta diferencia de cero lo que hace es que se crea un magneto. Así que nosotros, ¿qué es lo que quisimos hacer con nuestra simulación? Nosotros quisimos modelar nuestro sistema como si fuera un array de spins. Este array de spins simplemente es un array que está en dos dimensiones y la posición de las matrices es la posición en donde están nuestros spins. Y entonces, nosotros podemos tener dos posibilidades, o nuestro spin está apuntando para arriba o nuestro spin está apuntando para abajo. Entonces, el naranja es simplemente para que apunte para arriba y el azul es para que apunte para abajo. Y la otra cosa que nosotros teníamos que asegurar es que nosotros cada vez que estamos inicializando nuestra matriz tiene que inicializar en un punto de partida distinto. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro algoritmo sea robusto y no dependa del punto de inicio de nuestro sistema. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hablar un poquito más de la dinámica, o sea, cómo evoluciona nuestro sistema, qué es lo que le está pasando a nuestros spins. Entonces, lo primero es que en física tenemos un formalismo que se llama el ensamble canónico, que es básicamente lo que nos dice es que la naturaleza también es una función de optimización. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer siempre? Es minimizar la energía. Entonces nosotros tenemos un punto que es el punto de mínima energía, que es el punto donde todos los sistemas físicos van a terminar estando. Entonces digamos que si yo tiro un borrador, él va a caer al punto de mínima energía, que es en el punto en donde está. Y esto, para sistemas que son muy pequeños, van a depender de la temperatura. Entonces va a haber una pelea entre la temperatura y la energía. Voy a hablar un poquito más de eso adelante. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestro algoritmo es que empezamos a minimizar la energía. Nosotros nos aseguramos de que estemos yendo a un punto que es mejor y ya cuando estamos en el de mínima energía, nos quedamos ahí y empezamos a encontrar las descripciones del problema. Entonces, esta minimización va a depender del tamaño de nuestro sistema. Entonces es de esperarse que si nosotros hacemos un array más grande, necesitamos más iteraciones para poder llegar al estado de mínima energía. Entonces, al final lo que nosotros vamos a hacer es que cuando nosotros vamos a hacer las medidas, nos paramos en un número de iteraciones en donde estamos seguros que la energía ya fue minimizada. Continuando con esto, vamos a suponer que ya minimizamos la energía. Entonces, si ya tenemos la energía minimizada, podemos sacar información del sistema solo con las variaciones de temperatura. Entonces, como nosotros tenemos esta función de probabilidad de temperatura, nosotros podemos tener varias opciones, ¿sí? Pero vamos a tomar como dos límites. Entonces, quiero que interpreten la temperatura como si fuera una especie de constraint, una restricción, sí, una restricción. Entonces, la temperatura va a ser una restricción para nuestro sistema y lo que va a hacer es que está limitando el punto de mínima energía. Entonces, como nuestro sistema siempre quiere minimizarse, él va a minimizarse hasta donde la temperatura lo deje minimizar. Entonces, nosotros cuando aumentamos la temperatura estamos metiendo energía, entonces estamos cambiando el mínimo de la función. Entonces, si nosotros nos vamos a la temperatura que se va a cero, pues la probabilidad se vuelve casi 1. ¿Y cómo funciona el algoritmo de Metropolis-Hastings? Pues nosotros lo que hacemos es que tiramos un número random entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, si el número que tiré está por debajo de mi curva de probabilidad, yo digo que ese es un estado coherente, me funciona, está bien y me quedo ahí. Ahora, si yo mando un número entre 0 y 1 y está por arriba de mi curva de probabilidad, entonces yo digo que ese no es un buen punto y entonces lo volteo el estado en mi spin. Entonces si estaba azul, lo paso a estar naranja. Y ya con eso yo ya sé que estoy logrando hacer las perturbaciones para no quedarme en un mínimo local y la parte de la energía ya la vamos a tocar más adelante. Entonces, si la temperatura se va a 0, la probabilidad se va a 1. Y si nosotros tiramos un número entre 0 y 1, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues que todo el tiempo va a caer por debajo de 1. Y si todo el tiempo cae por debajo de 1, nosotros no vamos a tener cambios. Entonces, como no hay cambios, esto se va a quedar en un solo estado, que es el que nosotros llamamos nuestro magneto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los spins están apuntando en la misma dirección. Entonces, si apuntan en la misma dirección, nosotros vamos a tener que la magnetización total va a estar con una dirección preferente y es una cosa que es diferente de 0. En cambio, si nosotros nos vamos para la temperatura que se va a infinito, la probabilidad básicamente es cercana a 0. Entonces, como es cercana a 0, cada vez que yo tire un número entre 0 y 1, va a empezar a cambiar el estado, pues nosotros llamamos esto microestado del sistema. Entonces nosotros vamos a tener mucho ruido, en donde estas cosas van a estar variando, todos los estados súper chiquitos de nuestro sistema van a estar como oscilando entre ellos. Entonces, nosotros simplemente vamos a tener ruido, y pues no ruido, sino que la magnetización total, cuando la sumemos, va a ser 0, como si fuera un ruido blanco.
Así que nosotros tenemos una transición entre estos dos estados, ¿ok? Porque nosotros sabemos que si estamos con temperaturas muy bajas, va a ser un magneto, y si estamos con temperaturas muy altas, no lo va a ser. ¿Por qué? Porque la magnetización total es cero. Entonces nosotros llamamos a este límite en el cual nosotros pasamos de no tener un magneto a tener una cosa que la suma total me dé cero, la temperatura de Curie. Y es simplemente cuando nuestra curva de temperatura y magnetización pasa de tener una magnetización diferente de cero a tener una magnetización que en efecto es cero, y tenemos algo que no es un magneto. Mi profesor siempre quiere que diga que toda la información que está acá la hice yo, entonces para quedar un poquito en eso. Ahora sí, si nosotros queremos minimizar la energía, nosotros tenemos que estar seguros de que sabemos el valor de energía que estamos teniendo, porque si no sabemos el valor de energía, no podemos minimizar la función. Entonces nosotros tenemos que medir la energía del sistema y tenemos que también medir la magnetización, porque son los datos que a nosotros nos interesan. Entonces, para entender cómo funciona la energía, hay que llegar a algo que se llama modelo Ising, y lo quiero hacer lo más sencillo de entender. Entonces nosotros vamos a tener multiplicaciones de spin y sumatorias que no nos importa. Lo que quiero que se interesen en es esta parte que se llama la constante J, que es la constante de acoplamiento. Esta constante me dice como qué tan probable que, pues no qué tan probable, sino qué tan bueno es mi material para convertirse en un magneto o no. Entonces, si mi constante J es muy grande, yo voy a decir que mi material es un muy buen magneto, y es como el hierro, que es un material que yo le meto un campo magnético y esa cosa se comporta bien, se comporta bonito. Pero si yo tengo un J que es muy pequeño, va a ser algo que no es muy probable que se convierta en un magneto, como un pedazo de madera. Entonces con esto yo puedo modelar qué tan buen magneto es mi material, pero hay otra cosa, que es el signo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que mi J es mayor a cero, pues lo que va a pasar es que el estado de mínima energía es cuando todos los spins estén apuntando en la misma dirección. Entonces, todos los spins van a intentar estar paralelo al uno al otro. En cambio, si J es menor a cero, el estado de mínima energía es que todos los spins estén apuntando en direcciones diferentes. Entonces, que este esté en esta posición y el siguiente esté abajo, y así sucesivamente. Entonces, por este spin que ustedes pueden ver acá, que está apuntando hacia arriba, lo que va a pasar es que este no es el estado de mínima energía del material. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que cuando miremos ese spin, lo volteamos para estar en el estado de mínima energía y se alinee con todos sus vecinos, es decir, que apunte para abajo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a meternos un poquito con términos computacionales. Cuando nosotros vamos a medir la energía del material, pues lo mejor que podemos hacerlo es en orden n. ¿Por qué? Porque nos toca chequear cada posición de nuestra matriz y nos toca recorrerla completamente. Entonces no hay nada más que hacer que orden n. Y esto pues es feo porque las simulaciones son grandes. Y entonces, como las simulaciones son grandes, se va a tomar mucho tiempo en medir cada vez que estoy iterando para saber si voy a cambiar o no. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, para solucionar este problema, es que medimos la energía una sola vez al principio. Y luego de eso, miramos si el spin, nosotros podemos saber si al cambiar un spin va a reducir la energía o no, sin saber el valor de energía. Entonces, si esto lo va a reducir, entonces aceptamos el cambio. Entonces nos paramos, entonces yo voy a tirar un número random y me voy a poner en una posición random de mi matriz. Y cojo mi spin y le digo, lo voy a voltear. Y yo miro si es un buen cambio o no es un buen cambio. Es un buen cambio si me minimiza la energía. Y luego, yo ya que medí la energía una sola vez, yo ya sé cuánto me va a aportar el cambio en mi spin y simplemente actualizo el valor. Y así no tengo que estar midiendo todas las veces la energía, y de igual manera con la magnetización. Pero nuestro algoritmo seguía siendo lento. Entonces ahí ya teníamos problemas. ¿Por qué? Porque estamos usando Python, y Python pues es muy bonito para escribir y todo, pero cuando nosotros queremos hacer que corra rápido las cosas, se limita. Entonces teníamos algo muy genial que se llama Numba, y es otro módulo que nos permite optimizar nuestra función. Entonces, no voy a hablar mucho en esto porque esta es una charla de Numba, pero básicamente nuestro código corría como en 6 horas, y después de optimizarlo con Numba, es decir, que se paralelizó el código, corrió como en 15 minutos. Entonces es una mejoría, yo digo, bastante notable. Ahora sí, regresemos a nuestra simulación. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado predecir hasta el momento con lo que llevamos? Lo primero es que, como yo les comenté al principio, los magnetos en la naturaleza tienen dominios. Entonces estos dominios son como muchos spines que apuntan en la misma dirección. ¿Por qué? Porque el modelo Ising nos dice que cuando hay dominios, todos los spines intentan alinearse. Pero cuando nosotros empezamos a jugar con la temperatura, les estamos poniendo límites para el estado de mínima energía.
Entonces en la naturaleza lo que pasa es que algunos están apuntando en la misma dirección y otros están apuntando en otra. Y nuestra simulación logró predecir esos dominios. Entonces hasta el momento sabemos que el comportamiento de nuestra simulación está bien. ¿Por qué? Porque está reproduciendo lo que hay en la naturaleza. Pero nosotros queríamos más. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que pasa si añadimos un campo magnético externo con nuestro material? ¿Cómo se comporta? Entonces lo primero que hay que hacer es que a nuestra energía hay que sumarle un término que tiene este campo magnético y un spin. Entonces cuando nosotros añadimos este término, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ahora nuestro estado de mínima energía va a depender también del valor del campo que le estamos poniendo. Entonces, si el campo que nosotros le ponemos es muy fuerte o es lo suficientemente fuerte, es más grande que este término, todos los spines van a querer alinearse con el campo magnético. Eso es lo que nos está diciendo. Que cuando apliquemos un campo magnético, el estado de mínima energía es que los spines se vayan a la dirección del campo. Y esto es independiente de la temperatura. Entonces aquí hay una parte donde nosotros simulamos, en el cual se ve que para temperaturas debajo de la temperatura de Curie se van en la misma dirección. Y aquí, a pesar de que hay temperatura que no se cambia nuestro estado de mínima energía, si el campo es lo suficientemente fuerte, también se intentan alinear con él. Entonces esto también lo observamos en la naturaleza. Entonces vamos bien, vamos haciendo checkpoints de que nuestro algoritmo está funcionando bien, de que nuestra simulación funciona. Entonces esto tiene un nombre muy fancy y es que se llama ruptura espontánea de la simetría. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Primero, no sé si alcanzan a ver bien la función, pero hay dos mínimos que de hecho son mínimos globales que tienen exactamente el mismo valor. Uno es, entonces, esto pasa cuando el campo magnético es cero. Es decir, que a mi magneto le da igual si todos los spines apuntan para arriba o si todos los spines apuntan para abajo. Pero nosotros cuando metemos un campo magnético, esta función se empieza a deformar. Y ahí el mínimo que empieza a ser más importante es aquel mínimo que esté en la misma dirección del campo. Y esto también era, como lo estamos viendo, lo que se logró explicar con nuestra simulación. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a variar nuestro campo magnético de que sea muy fuerte en una dirección, que pase por cero y sea muy fuerte en la otra dirección? Entonces, lo que nosotros vamos a obtener en el laboratorio, en la naturaleza, es algo que se llama un loop de histéresis. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Esto es muy genial, yo digo que de los materiales, y es que esto significa que nuestro sistema tiene memoria. Y como significa que nuestro sistema tiene memoria, pues es generalmente lo que se utilizan para hacer las memorias de estado sólido, magnetos. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos y prendemos un campo magnético y después lo apagamos y los spines quedan en la misma dirección del campo magnético. Entonces él recordó en la dirección del campo magnético en el que estaba. Y así podemos codificarlo como unos o ceros. Y ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer unas memorias. Entonces la pregunta es, ¿nuestra simulación era capaz de reproducir eso? Y lo bonito y lo genial es que sí, nuestra simulación logró reproducir estas mismas curvas de histéresis, es decir, que nuestra simulación también tenía memoria. Entonces, otro checkpoint. Nuestra simulación está comportándose como queremos hacer las cosas físicamente. Pero, pues, nosotros somos un grupo de físicos y no nos conformamos con contestar las preguntas así y ya. Entonces, queríamos saber qué otras medidas podíamos reproducir, medidas que fueran interesantes para físicos experimentales. Y entonces nosotros logramos recuperar medidas que fueran como isothermal remanent magnetization, DC current demagnetization, la capacidad calorífica, la energía y la susceptibilidad. No quiero que entiendan todas estas figuras, pero lo que quiero que les quede sonando es que nuestro sistema está recuperando esas medidas. Entonces está comportando muy cercano a un material real. Pero llegan más preguntas. O sea, vemos que las cosas están funcionando bien y nosotros decimos cómo podemos llevar la simulación más lejos. Entonces nos empezamos a preguntar qué pasa si hacemos un magneto cada vez más pequeño y más pequeño. Entonces hay muchas razones para esto. La primera es porque a la gente le gusta que los computadores sean pequeños, entonces si hacemos las memorias de estado sólido más pequeños, pues si logramos predecir cómo funciona, eso le sirve a la industria. Pero como físicos también nos sirve para preguntarnos, hay una cosa que los físicos no saben si existe o no y se llaman monopolos magnéticos. Y entonces se supone que en el límite, cuando hagamos las partículas muy pequeñas, podemos contestar esa pregunta si existen o no. Entonces teníamos muchas motivaciones para hacer esto, pero el modelo que teníamos ya no nos era suficiente, nos tocaba extendernos a un modelo 3D. Entonces lo que hicimos fue simular nanopartículas. ¿Qué son? Son partículas que son muy pequeñas, que son de tamaño nano. Entonces esto es como coger y poner varios magnetos juntos y como son magnetos se van a pegar uno al otro. Entonces una partícula simplemente son muchos magnetos chiquitos pegados que tienen una estructura esférica.
Pero hay otro modelo que nos interesa que se llama core shell, que es cuando nosotros tenemos partículas, magnetos muy chiquitos que están configurados de otra manera, y es decir que tenemos dos tipos de magnetos, unos que son más fuertes que otros y unos van a ir en el núcleo y los otros pueden ir en la superficie. Y esto es lo que nosotros llamamos como un core shell. Pero hay otra cosa que se llama la interfase, que voy a hablar de eso un poquito más adelante para que sea más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué fue lo primero que descubrimos con este modelo? Pues lo que hicimos al principio fue empezar a variar el tamaño de nuestra partícula. Y entonces nosotros empezamos con partículas que fueran muy grandes. Y cuando eran muy grandes, ¿qué era lo que pasaba? Pues las curvas se comportaban igual, no tenían ningún tipo de diferencia. Es decir, que si hacíamos partículas muy grandes o muy pequeñas, no pasaba nada. Obteníamos las mismas curvas, ahí pueden ver que son varias curvas las que se sobrelapan. Pero hubo un punto en el cual empezamos a hacer las partículas aún más pequeñas, que empezó a tener variaciones nuestra magnetización. Entonces ya dependían del tamaño de las partículas cómo se iban a comportar con respecto a los campos magnéticos. Eso fue lo primero que encontramos. Un límite en el cual podemos decir que son nanopartículas que dependen del tamaño. Y la otra cosa que nos interesa mucho es que nosotros podemos tener dos tipos de partículas. Una partícula que está hecha de un solo material, que llamamos pues, de un solo material, y la otra que tenga la estructura de core shell que les había hablado antes. Entonces, nosotros ¿cómo podemos identificar que tenemos partículas de este estilo y no tenemos partículas core shell? Bueno, hay varias maneras de saberlo. La primera, que es la que sabemos que es fiable, es coger y llevar nuestras partículas a un sincrotrón, un acelerador de partículas, y dispararle rayos X y mirar cómo va a ser la estructura, es una tomografía y reconstruir la partícula, pero todo esto suena caro y sí, lo es carísimo, y el más cercano que hay es como en Brasil, en Campiñas, y pues nosotros no tenemos esas posibilidades para hacerlo en el laboratorio. Entonces hay otras medidas que nos interesan que se llaman medidas de Fork. ¿Qué son las medidas de Fork? Pues como estábamos hablando de los loops de histéresis, son coger y hacer loops de histéresis cada vez más pequeños, como los que habíamos mostrado antes. Digo, muy pequeños y empezarlas a hacer más grandes, hasta que recuperemos una curva que tiene varias distribuciones ahí chiquitas. Entonces, esta es la curva que nosotros simulamos para nuestro single domain. Y la curva que nosotros simulamos para nuestra partícula core shell es esta, ¿ok? Entonces, sí se ven un poco diferentes, pero si yo les digo y solo les muestro las curvas y les pregunto cuál es core shell y cuál no, pues la verdad es difícil de verlo. Entonces, hay otras medidas, pues no medidas, sino hay otra forma de representar esta información. Y es que nosotros lo vamos a representar en un plot de dos dimensiones, dos dimensiones. Y con este plot nosotros ya podemos ver cómo se comporta de una forma más clara. Entonces no sé si es muy claro, pero aquí se logra ver que hay un solo polo, una parte que es como que reluce más que las demás. Estos se llaman los dominios. ¿Y qué es lo que me está diciendo los dominios? Que solo hay un tipo de material en mi partícula. Entonces de esta manera, estas son medidas que podemos hacer en el laboratorio y que no son tan costosas de hacer. Nosotros ya podemos coger y decir como, ok, esta partícula está hecha de un solo material, es un single domain porque solo aparece un polo o un dominio en nuestros diagramas de Fork. Pero, ¿qué pasa? Con el core shell lo medimos y ahora nos aparecían 3 dominios. Y esto es como contraintuitivo. ¿Por qué 3 dominios? Pues vamos a tener 3 dominios. ¿Por qué? Porque tenemos el núcleo que está hecho de material, el shell que está hecho de otro, pero la interacción entre el núcleo y mi shell, mi shell, es una interfaz, y entonces es como si tuviera un material efectivo porque este magneto es diferente a este, entonces es como si apareciera un tercer magneto ahí, y es por eso que nosotros tenemos 3 cosas, y así es que podemos diferenciar que nosotros tenemos simplemente 2 partículas de 2 materiales diferentes a que nosotros tengamos una estructura core shell. ¿Por qué? Porque van a aparecer 3 dominios. En cambio, si nosotros tenemos 2 partículas de 2 materiales diferentes, solo van a aparecer 2 dominios. Entonces así, de esta manera, de una manera mucho más económica, nosotros podemos saber que tenemos una estructura core shell en la cual cada uno de estos dominios equivale a una parte de nuestra interacción de las partículas. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir acá? Aunque quiero que les quede esta charla. Lo primero es que el algoritmo de Metropolis-Hastings es genial porque funciona para funciones que no son convexas. Entonces nosotros podemos llegar y minimizar nuestra función sin preocuparnos de que vamos a quedar, pues no que no nos vayamos a preocupar, sino que sabemos que si nos llegamos a quedar en un mínimo local, nosotros podemos salir de él y llegar al mínimo global.
La segunda cosa es que el modelo Ising nos permite explicar muchísimos fenómenos en física gracias a todo lo que vimos en estas simulaciones y que son curvas que obtenemos en la naturaleza. Y ya con respecto a los descubrimientos que hicimos con estas cosas, es que los diagramas de fork van a presentar core, shell en interface, es decir, que cuando tengamos una partícula core shell vamos a ver estos tres dominios en nuestros diagramas. Y que hay un límite para el tamaño de las partículas, de tal manera que si los hacemos muy pequeñas, ya va a depender las propiedades magnéticas del tamaño de nuestra partícula. Entonces, para aquellos que estén interesados en el código, aquí hay otro slide en el cual pueden observar cómo, de una mejor manera cómo son todos los pasos para que funcione y gracias. Voy a dar como unos agradecimientos a quienes me ayudaron y eso es todo. ¿Preguntas? Para las partículas no muy pequeñas también es posible predecir las propiedades, digamos, hablaste de la transferencia de calor, o de la capacidad calorífica, creo que hablaste. Pues nosotros, de hecho esto es como son cosas que se trabajan hoy en día en varios laboratorios porque depende del material. Y entonces al variar el tamaño, pues vamos a tener diferentes curvas. Y hasta el momento con lo que hemos logrado obtener de nuestras simulaciones, sí explican, no todas, pero sí varias cosas que nosotros obtenemos en el laboratorio. ¿Otra pregunta? Ok.